Todas las cosas son posibles. Una exposición profunda de la enseñanza de Neville Goddard. Basado en la conferencia del 12 de mayo de 1969. 1. El principio eterno, creer es crear. La afirmación, todas las cosas son posibles para el que cree, no es una metáfora poética ni una frase religiosa destinada a consolar. Es una ley espiritual, una ley de funcionamiento de la conciencia humana. Neville Goddard nos recuerda que esta frase aparece de manera clara y directa en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y se refuerza en Mateo 19 cuando se dice, con Dios todas las cosas son posibles. Aquí ocurre algo crucial que la mayoría de las personas pasa por alto. La Biblia equipara a Dios con el creyente. No se trata de dos entidades separadas. No es Dios allá arriba y el hombre aquí abajo. El texto bíblico une ambas ideas en una sola verdad, el poder de Dios opera a través de la creencia. Neville nos invita a cuestionar algo fundamental. ¿Estamos dispuestos a creer más allá de lo que dictan nuestros sentidos y nuestra razón? Porque si solo creemos aquello que podemos ver, tocar o medir, entonces estamos atrapados en un nivel muy limitado de experiencia. La razón, aunque útil, no crea. La razón solo interpreta lo que ya fue creado. El verdadero poder creativo reside en la imaginación humana. 2. La imaginación como el verdadero Dios. Desde pequeños aprendemos a identificarnos con un cuerpo, con un nombre, con una historia personal. Creemos que somos hombres o mujeres, que estamos sentados en un lugar específico, que tenemos ciertas limitaciones económicas, físicas o sociales. Pero Neville plantea una pregunta radical. ¿Y si todo eso fuera solo una interpretación limitada de lo que realmente eres? La imaginación no es fantasía. La imaginación es la causa. Todo lo que existe en el mundo físico existió primero en la imaginación. No hay excepción. Ningún edificio, ninguna empresa, ninguna relación, ninguna guerra ni ninguna obra de arte apareció primero en el mundo material. Todo fue antes un estado imaginado, sostenido y creído. Por eso Neville afirma sin rodeos. La imaginación humana es el único Dios. No un Dios simbólico, no un Dios externo, sino el poder creativo absoluto que opera dentro de cada ser humano. 3. El error ancestral, creer en ídolos externos. Durante siglos, la humanidad ha proyectado su poder hacia el exterior. Ha creado ídolos, imágenes, medallas, santos, rituales y objetos a los que atribuye poder. El Salmo 115 describe estos ídolos con crudeza: tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, manos pero no sienten. Neville no critica a las personas, sino la ignorancia del principio. Cuando una actriz cree que una medalla de San Cristóbal la salvó de un accidente, lo que realmente ocurrió es que su creencia operó. El objeto no hizo nada. La fe fue el mecanismo creativo. El problema no es creer. El problema es no saber en qué estás creyendo realmente. El hombre que no puede creer en sí mismo, crea algo fuera de sí para depositar su fe. Pero el poder nunca estuvo en el objeto. Siempre estuvo en la conciencia que creyó. 4. Fe, la apropiación subjetiva de un deseo. Neville redefine la fe de manera magistral. La fe es la apropiación subjetiva de un hecho objetivo. Es decir, creer no es esperar. Creer no es desear. Creer no es rezar con duda. Creer es sentir como real aquello que aún no aparece en los sentidos. Cuando asumes internamente que algo ya es verdad, aunque el mundo externo lo niegue, esa asunción, si se mantiene, se solidifica en hechos. Esto no es filosofía. Es una ley. Todo lo que hoy ves a tu alrededor fue una vez una asunción interna sostenida por alguien. 5. Caminar por fe y no por vista. La mayoría de las personas camina por vista. Es decir, reaccionan únicamente a lo que ven. Si ven escasez, se sienten pobres. Si ven obstáculos, se sienten incapaces. Si ven rechazo, se sienten rechazados. Pero Pablo nos dice algo radical. Caminad por fe, no por vista. Caminar por fe significa vivir desde el estado interno del deseo cumplido, aunque externamente nada haya cambiado aún.
Neville explica que cuando caminas por fe, tus pasos son invisibles. No se trata de moverte físicamente, sino de moverte internamente a un nuevo estado del ser. Y esto es clave. Siempre terminarás llegando físicamente al estado que primero ocupaste internamente. 6. El ejemplo de San Francisco, el viaje interno precede al externo. Neville plantea un ejemplo sencillo pero profundo. Si deseas estar en San Francisco, pero no tienes tiempo ni dinero, ¿qué haces? La respuesta no es resignarte. La respuesta es ir primero en imaginación. Te acuestas en la cama y duermes como alguien que está en San Francisco. Ves el mundo desde allí. Sientes desde allí. No imaginas el viaje, imaginas el resultado. Puede que despiertes aún en el mismo lugar físico, pero durante la noche se habrán iniciado una serie de movimientos invisibles que te llevarán inevitablemente a ese destino. 7. El yo soy, el nombre eterno de Dios. El nombre de Dios no es un título. Es una experiencia. Yo soy. Antes de decir, soy Juan o soy Neville, ya existe una conciencia previa, el ser. Esa conciencia de ser es Dios. Cuando dices, yo soy pobre, estás usando el nombre de Dios para crear pobreza. Cuando dices, yo soy libre, estás usando el mismo poder para crear libertad. No hay diferencia en el mecanismo. Solo cambia el estado asumido. 8. La imaginación crea tanto lo bueno como lo malo. Aquí Neville es absolutamente honesto. La imaginación no discrimina entre bien y mal. Crea aquello que se imagina con sentimiento de realidad. Por eso la Biblia dice: yo mato y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No se refiere a un Dios externo castigador, sino al poder creativo de la conciencia humana. La imaginación sirve al hombre indiferentemente. Proyecta tanto aquello que deseas como aquello que temes. Por eso el llamado no es a negar este poder, sino a aprender a usarlo conscientemente. 9. El hombre como actor, cambiar de papel. Neville utiliza una metáfora poderosa. El hombre es un actor interpretando un papel. El papel no es su identidad. Es solo un estado asumido. Si no te gusta el papel que estás interpretando hoy, puedes cambiarlo. No mañana. Ahora. Para interpretar un nuevo papel debes sentirlo como real. Igual que un actor siente su personaje antes de salir a escena. 10. Probar a Cristo, el experimento consciente. Neville no pide fe ciega. Pide experimentación. Ponedme a prueba, dice la Escritura. Ve a dormir como si ya fueras aquello que deseas ser. Camina como si fuera verdad. Siente como si ya estuviera hecho. No esperes señales externas. La señal es el cambio interno. 11. Todo fue primero imaginado. El sastre imagina el traje antes de cortarlo. El barbero imagina el corte antes de hacerlo. El arquitecto imagina el edificio antes de construirlo. Nada aparece sin haber sido concebido primero. La imaginación es invisible, pero es la única realidad creativa. 12. El descubrimiento final, tú eres Dios. La conclusión de Neville es clara, directa y sin concesiones. Tú eres Dios, y nunca hubo otro. No el Dios del ego. No el Dios del orgullo. Sino el Dios creativo, silencioso, imaginativo. Y algún día, dice Neville, lo sabrás con certeza cuando el Hijo único de Dios se te revele y te llame Padre. 13. Silencio final. El conocimiento no se completa con palabras. Se completa con experiencia. Por eso Neville termina igual que ahora terminamos aquí. Entremos en el silencio.